Dos atributos tiene el hombre, la soledad y el orgullo. Él vive sobre la tierra para sacarlos a la luz. Pero entonces aparece la religión, un sistema de remedios que socavan la existencia. ¿Por qué la habrán inventado? ¿Qué necesidad es la que ha segregado tanto veneno? Miro al sol y me pregunto, ¿para qué, no obstante, la religión? Vuelvo la cabeza hacia la tierra, en cuyas calamidades me revuelco y de las que soy su cómplice, y no entiendo por qué tendría que huir de ella. Siempre que he salido disparado al cielo, la amargura sublunar me sonreía y descendía hacia la tierra sediento de pasiones. Cuando ella rebosa ideales, entonces ya no habrá lugar alguno para la soberbia ni para la tristeza y la abandonaré. Pero mientras siga siendo lisa para tormentos inspirados, ¿qué se me ha perdido en otra parte? La religión trata de curarnos de los males que ponen precio a la vida. La soledad y el orgullo son males positivos, la ausencia mediante la cual uno se vuelve algo más. Nunca ha estado seguro en las perfumadas incertidumbres de la tierra, salvo en los éxtasis incrédulos. Mi corazón se derramaba a lo largo y ancho del mundo, sin esperar respuesta alguna. Temblor de oración al que le basta su propia fuerza. Demasiado hemos tendido las manos suplicantes a un cielo ausente. ¿Cuándo se volverán hacia la agridulce infinitud del tiempo? Éxtasis introspectivo de la arcilla, tierra contagiada de narcisismo. El hombre no ha inventado un error más precioso ni una ilusión más sustancial que el yo. Respira y se imagina que es el único. El corazón le late porque es él. ¿Cómo se mantendrá derecho en el panteísmo? ¿Y cómo sería con un Dios por encima de él? Sea cual sea la fuera la religión, no puede fructificar en la naturaleza. He querido liberarme y todas las creencias de los mortales me exigieron que abjuraría de mí. Desde los Vedas, pasando por Buda y Cristo, no he descubierto más que enemigos de mi necesidad. Me ofrecieron la salvación en mi ausencia. Todos me exigieron que me privara de mí mismo. Ser yo ellos o su Dios, ser anónimo en la nada. Cuando mi orgullo reclama mi nombre, incluso en la nada. Y no solo eso, también me exigían vencer el dolor. Pero sin él, la naturaleza resulta insípida. Es la sal de la vida. Lo que ésta tiene de insoportable es la sangre de la existencia. Amar, tener compasión, esperar, realizarse. Una escala de la monotonía para quien no quiere ser un animal bajo el cielo de un pordiosero en el estéril horizonte de un cualquiera absoluto. ¿Liquidar mi sufrimiento en otros? Descubrir siempre semejantes y más semejantes. ¿Ser feliz estercolando sus majaderías, cultivando sus bajezas y matando mi entusiasmo por el desprecio? El yo es una obra de arte que se nutre del sufrimiento de la religión que éste tiene como misión calmar. Pero la nobleza del hombre es única, esteta de su propia individualidad. Establecerá, mediante el dolor, la belleza de su limitación y creará su sustancia consumiéndose. El hombre es arte porque es altanero y está solo. Se sirve mejor de la tierra que del cielo como pretexto para embellecer y labrar su existencia. Las religiones son insensibles al encanto de la nada inmanente, a la apariencia como tal. El hechizo de la inutilidad y el extravío dentro de uno mismo les son ajenos. También la tierra les es ajena. Por ese motivo quieren liberarnos del yo, de la más extraña florescencia que hay bajo el sol. Si la existencia individual es de una atracción tan brutal, se debe a que nació de un desequilibrio, de una desigualdad del fondo original de la vida. Las religiones quieren nivelar la diversidad, suprimir la individuación. El sentido de la liberación es la desaparición del pronombre. No soporto otro absoluto salvo mi accidente. Dado que soy, la ilusión de mi existencia me parece mi sentido supremo. No voy a enmendar nada de este acontecimiento. Todos nosotros somos convalecientes de nacimiento de nuestra propia individuación. Se es hombre porque no nos curamos de ella. Permanecemos irremediablemente en nosotros mismos. Fundirte en la naturaleza, en la humanidad, en Dios, pero si antes de que pueda actuar tu voluntad te has ahogado ya en ti mismo. Soñaba que había muerto, buscaba mis huesos por los astros y me los encontré a los pies del yo, plañendo mi identidad. La sombra, comparada con el sueño, presta a la existencia un exceso de incoerción. Después de haber inventado mundos y de haberlos perdido por los espacios, de pronto se da uno cuenta de que anhela algo que fuera. El yo, una sombra de ser en medio de una ausencia general de existencia.
Las religiones me enseñaron la senda de la felicidad a costa mía, pero la ilusión de estar aquí es más estimulante que la serenidad de no estar en ninguna parte, de estar en los cielos. Y entonces volví a la tierra y renuncié a la liberación. 11. La verdad no sueña nunca, dijo un filósofo oriental. Pero eso no nos importa. ¿Qué íbamos a hacer con su fútil realidad? Ella únicamente existe en mentes de sabios, en prejuicios escolásticos, en la mediocridad de todas las enseñanzas. Pero el espíritu, al que lo infinito dotó de alas, el sueño es más real que todas las verdades. El mundo no es, se crea cada vez que el estremecimiento de un principio atiza las ascuas de nuestra alma. El yo es un promontorio en la nada que sueña con un espectáculo de realidad. El valor te coloca entre un ser y un no ser. Vuelas entre mundos que son y que no son. Mientras yo sea cobarde, todo existe, pero revestido con la armadura de caballero del espíritu, aplasto los surcos de la naturaleza y pisoteo las semillas de la ilusión. De buen grado hemos insuflado vida a las cosas que se ven. ¿Acaso la existencia no resulta cómoda para la respiración? Como ser parece ser preferible a su contrario, nos hemos acostumbrado a él y nos sentimos mejor. ¿Para qué nos valdría saber que solo lo imaginamos, que lo experimentamos cuando prolongamos nuestro duermevela? ¿De dónde se difunde la luz del espacio que parece una aniquilación encantadora? ¿Del sol? No. Del reflejo de los ardores de la sangre sobre un fondo azul, de los mismos que siembran la noche de centellas petrificadas. El universo es un pretexto dinámico del pulso, una autosugestión del corazón. 12. Sonreír es incompatible con las leyes de la causalidad. Tal es la inútil fascinación que emana de la sonrisa. Por su valor teórico es el símbolo del mundo. La diferencia entre causa y efecto. La idea de que una cosa podría ser origen de otra, o que tendría una relación efectiva con ella, satisface un mediocre gusto por lo inteligible. Sin embargo, cuando sabemos que los objetos no son, sino que flotan en un todo aéreo, las relaciones entre ellos no revelan nada ni de su posición ni de su esencia. El mundo ni ha nacido ni ha muerto, ni se ha detenido en un punto determinado ni se ha convertido en otra cosa valiéndose del tiempo, sino que se comporta como un niño malcriado en un indefinido para siempre. Fugaz vencedor de la evanescencia eterna, solo el yo se engaña con éxito de vez en cuando. Entre las sombras camina encorvado bajo el peso de su existencia diferente y mancha de realidad la blanca nada que lo rodea. A las figuras que parece vivir, su fuerza de sueño les bombea savia y las transforma en seres, pues la vida es una visión del espíritu ansioso de ser, prisionero sin escapatoria de la inmutable realidad. Los pensamientos se han encariñado de forma pasajera con la existencia y presumimos de que somos, también nuestros pies, faltos de una soñadora timidez, profanan las sombras cuando las pisan con confianza y seguridad. Un instante de lucidez, solo uno, y las redes de lo real vulgar se habrán roto para que podamos ver lo que somos. Ilusiones de nuestro propio pensamiento. 13. Cuando digo que me parece comprender a Calígula, ¿será que mi orgullo se halaga a sí mismo? Suetonio, buscando denigrarlo y desenmascarar su locura, le rindió sin querer un homenaje. Sufría particularmente de insomnio, ya que no dormía más de 3 horas por la noche, y aún ese reposo no era completo sino agitado por extrañas visiones. En cierta ocasión soñó que hablaba con el espectro del mar. Ese mismo historiador nos cuenta que no besaba nunca en el cuello a su esposa o a sus amantes sin recordarles que él tenía la potestad de cortarles la cabeza. ¿No escondemos todos en el cenagal de nuestra alma deseos como los que se ponen en boca de siniestros emperadores? ¿Nombrar cónsul a su caballo no es acaso un juicio válido sobre los hombres? Y además, en un imperio tan inmenso, habría sido una falta de gusto creer en sus semejantes. Los emperadores romanos de la decadencia, monstruos inspirados por el genio del hastío, tuvieron tanto estilo en la locura que los estetas del mundo son unos payasos de feria y los poetas unos improvisadores de sombras comparados con ellos. Si yo hubiese vivido en la Roma de las infiltraciones cristianas, habría custodiado las estatuas de los dioses agonizantes o habría defendido a pecho descubierto el nihilismo de los Césares. La magia de la decadencia reside en la ondulante sugestión de los agotamientos históricos y la necesidad de suplir con aberraciones el vacío de la gloria y con la locura el ocaso de la grandeza.
Por mucho que atraigan las alturas, es en la sangre donde se bañan los antepasados de la locura. La crueldad es inmoral para los contemporáneos, como pasado se transforma en espectáculo, al igual que el dolor encerrado en un soneto. La mismísima lepra se convierte en motivo estético si la historia la recoge en sus páginas. Solo el instante es divino, infinito, irremediable, el instante que uno está viviendo. ¿Cómo me van a dar lástima las víctimas de Calígula? La historia es una lección de inhumanidad. Ninguna gota de sangre del pasado perturba este ahora en el que soy. Mas me enternece el espectro de aquel mar que aterrorizaba los sueños del infortunado emperador. Injusta historia la que da prioridad a los perseguidores de los cristianos antes que a los mártires. Cualquier memoria guarde de Nerón un recuerdo vivo y seductor, nos acordábamos de él con más emoción. Y por haberlo estado denigrando durante 2000 años, resulta menos banal que Jesús. Una simple incertidumbre bastó para que Pilatos entrase en el mundo de los filósofos que no tienen empacho en citarlo, mientras que Juan, el evangelista, como no tuvo dudas, no pudo sobrevivir a la adoración. Los cristianos lo liquidaron con el amor. Judas se convirtió en un símbolo. La traición y el suicidio le otorgaron una eterna actualidad, mientras que Pedro quedó reducido a piedra de iglesia. Hoy sabemos todos que Anás y Caifás tenían razón. Ellos no podían juzgar de otra manera. En el teatro de la Pasión de Oberamergau, cuando contemplaba el drama antiguo con ojos cristianos y no cristianos, con la objetividad de la desilusión, no me sentía más partidario del Redentor que de los verdugos. Anás y Caifás tenían carácter, eran ellos. Si hubieran comprendido a Jesús, se habrían anulado. Sus preguntas eran tan racionales que solamente los locos habrían admitido las respuestas sublimes e inexactas del Cordero. Al igual que cualquier cristiano de hoy o de mañana, no puedo morir por Jesús, y menos aún enloquecer por él. Su sacrificio dio todos los frutos y ninguno. Todos nos hemos vuelto neutros. El cristianismo toca a su fin y Jesús baja de la cruz. La tierra se extenderá otra vez frente al hombre, y antes de que éste descubra otros errores, falto de fe, absorberá sus aromas sin el castigo del cielo. Es difícil de precisar la fecha en que las iglesias llegarán a ser simples monumentos y el día en que las cruces, purificadas del símbolo de la sangre judaica, sonreirán inútilmente a la curiosidad estética. Hasta entonces no tendremos más remedio que soportar en los retornos del alma el soplo sofocante de la fe. Siempre que el cristiano suscita mis dudas, una adversidad dolorosa ocupa el lugar del fasto escéptico y de los aromas embriagadores. Me impide respirar, huele a viejo y me sofoco. Su mitología está gastada, sus símbolos huecos, sus promesas carecen de valor. Qué siniestro errar desde hace 2000 años. En el viejo mobiliario del alma todavía despierta un vago eco. En aposentos con ventanas cerradas, con un aire macabro en la polvareda de la vida. No me ha sido de ninguna utilidad en ningún momento de mis congojas ni cuando la angustia me abocaba a un callejón sin salida. Alguna vez se me ocurrió apelar a él, sabiendo desde el principio cuánta impotencia oculta un pasado demasiado pasado. Este cristianismo, tan enternecedor en determinadas bondades pasajeras, no contiene ninguna cultura del orgullo, ni exasperación de las pasiones, ni sombra de multiplicación del yo. Si durante las duras soledades a las que te obliga el vuelo del pensamiento buscaras el auxilio de sus preceptos, te perderías en el anonimato, te derrumbarías en medio de los demás. Hay en él tantos gérmenes de descomposición, tan poco aire puro, una religión sin montañas, de colinas sin cumbres, de mares para los hambrientos. Cuando se me acerca, necesito reservas de música para detener las emanaciones venenosas que despide. No podemos habitar en la misma casa, la transformo en farmacia. He buscado en los libros, en los paisajes, en las melodías y en las pasiones, remedios para el mal del alma, ya que los que capciosamente ofrece el cristianismo son venenos melosos con los que los hombres mueren ignorantes del mal que su alma tiene en el mismísimo cristianismo. Cuando se lee a cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento, de pronto la sangre corre con más fuerza en las venas, el pulso se deja de sentir, los músculos te impulsan a la acción, a la decisión, al insulto. Allí el hombre está presente. El nuevo nos enerva con un encantamiento aniquilador, con insinuaciones de los santos óleos adormecedores. Los evangelistas son maestros en matar la voluntad, los apetitos, el yo. San Juan me hace soñar con almohadas
donde lloro las flaquezas de criaturas, o con placeres en paraísos con publicanos y mujeres perdidas. La humanidad no ha conocido una fuente de histeria más duradera, más perenne y más equívoca. Tras siglos seguidos de desvanecimientos cristianos, el hombre se ha consolado en sus propios desvanecimientos. ¿Y hoy? ¿Qué otra cosa peor podría hastiarlo? Espectáculo irritante, sin sorpresas, sin emociones. Nada del cristianismo vibra desde sed de vida, de absoluto inmediato y reconfortante. En sus manantiales los labios se quedan secos y por más imágenes que besáramos, los ojos, la devoción, las esperanzas arden más insistentemente hacia otros horizontes. Los espejismos del Jordán agotaron sus matices y en todo su contenido no se encuentra ya posibilidad alguna de aire. Los aromas de la crucifixión se dispersaron hacia el cielo, cuyas fuentes ya no apagan ninguna sed y en la que no bebe mortal alguno. ¿A quién cautiva todavía el universo de Jesús? Ungüentos orientales han embalsamado al hombre durante 2000 años. El catolicismo, judaísmo latino, salpicó de un hollín indeleble la exuberancia del Mediterráneo. ¿Cómo pudo florecer en sus ribereñas bañadas de un sol divino? El cristianismo es una reacción contra el sol y en su vertiente católica un ataque contra el que merece un capítulo aparte. ¿No es la ambigua misión de toda religión defender al hombre de las fuentes de la vida? Jesús fue sustituyéndolo poco a poco. Sustituyó al astro ingenuo, y siglo tras siglo, en el campo de mirada delante del infinito y de calor, se fue instalando el cuerpo del más sagaz de los visionarios. A través de las lágrimas, el hombre ya no veía ninfas sensuales y dichosas, sino un esqueleto clavado que fustigaba las dulces vanidades. Catecismos y testamentos amputaron al hombre del tiempo. Qué apesadumbrado se sentiría el sol si supiera de esas lecturas, y que no han inspirado asco, dado lo infinitamente putrefacto del cristianismo. ¿Consentiría un solo cristiano bajo sus rayos? El alma de España se encadenó voluntariamente al catolicismo. ¿Tuvo miedo de quedarse cara a cara con el sol? ¿Tuvo miedo de huir al sol? Italia construyó iglesias por temor a volverse superficial de tantísima luz. ¿Será para ella el cristianismo un sepulcro que la defienda del cielo terrenal, felizmente libre de Dios? Pues existe un cielo de la tierra, una bóveda celeste que no mata, pero con la que el hombre corre riesgo de encariñarse demasiado. Contra ese cielo la plaga del cristianismo preservó a los meridionales, y en su lugar los embaucó con ilusiones hueras y peligrosas, alimentando su imaginación exaltada por primaveras eternas con delirios de paraísos invisibles. Sin el cristianismo, los pueblos meridionales habían estado condenados a la felicidad. ¿Por qué no soportaron la condena? Durante 2000 años los ojos no les sirvieron para nada. Vivieron de lo invisible en medio del esplendor. Cristo les ofreció lo que no se ve. Ninguna flor, solo espinas. Ninguna sonrisa, solo contradicciones. Las apariencias del mundo se transformaron en esencias de tormento y el error, aroma de la futilidad, en pecado. Los encantos se degradaron hasta revestir la forma de remordimientos. Todo se volvió moral. No hubo el menor lugar para el hechizo de la inútil inexistencia. Así se explica por qué la madera de la cruz se pudrió y los famosos clavos se cubrieron de herrumbe en medio de nuestra total indiferencia. 14. Me he aficionado más a los frutos de la muerte que a los de la vida. No tendía mis ávidas manos para recogerlos, ni tampoco el hambre me hacía exprimir su jugo con febriles impaciencias. Ellos crecían en mí. En los jardines de la sangre florecían voluptuosamente. Soñaba con el olvido del reino de las aguas del alma. Imaginaba mares tranquilos de no ser y de paz, y me despertaba en medio de olas encrespadas por los sudores del miedo. Seré amasado con el trigo de los fúnebres cosechas. Cuando quiero eclosionar, en mi primavera descubro la muerte. Salgo al sol, ávido de infinito y de esperanzas, y ella desciende sobre la suavidad de los rayos de la luz. En la oscuridad es como una música que me rodeara, y muero del esplendor de la muerte en la noche. Yo no estoy en ninguna parte. Gracias a la muerte estoy en todas partes. Ella se nutre de mí y yo me nutro de ella. Nunca quise vivir sin querer morir. ¿Qué me atenaza más, la vida o la muerte?